¿A poco no de pronto ya? También tenemos menos energía, familia. Por eso esta mañana está con nosotros el doctor Humberto Medina, para que él es geriatra, para que nos platique qué pasa con nuestro cuerpo y cómo podemos cuidarlo para que no tengamos caídas después. Doc, bienvenido. Gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Oye, Gusto, ¿cómo estás? sí es verdad, vamos perdiendo energía y demás. ¿Cómo nos empezamos a cuidar para que cuando crezcamos más sanos, más fuertes y no tengamos tantas caídas? Bien, para prevenir esta debilidad, este cansancio, este riesgo de caerte, que en medicina lo conocemos como síndrome de fragilidad y se presenta mucho en los adultos mayores, la clave es el ejercicio físico, el equilibrio y las caminatas. Es decir, si estás entre 50 a 60 años, importante que mantengas ejercicio de resistencia, es decir, unas ligas, unas pesas, que tengas tal vez calistenia, ejercicio de lagartijas, de sentadilla, ahorita el que querían hacer, y ejercicio de equilibrio. Por ejemplo, el tai chi es muy bueno también. Aparte te concentra también, ¿no? Exacto, te relaja, y el equilibrio, sobre todo lo que comentas, prevenir las caídas, porque este síndrome de fragilidad se relaciona mucho con la pérdida de la fuerza, la pérdida del equilibrio y entonces mayor riesgo de caídas. Porque una caída nos lleva a un desacondicionamiento, es decir, el paciente está mucho tiempo en cama, y el síndrome de fragilidad, traduzcámoslo como vulnerabilidad. Claro. Entonces es más susceptible de caerse, es más susceptible de enfermarse, pero que no solamente que la enfermedad sea más susceptible, sino que dura más tiempo hospitalizado, más tiempo para resolverse y también más problemas de efectos adversos. Es decir, es más vulnerable o más susceptible de eventos adversos, de caerse, de perder peso más fácil o de que una cirugía pues no se recupere como debe ser. Entonces, por eso es importante identificar el síndrome de fragilidad en las personas mayores. Doctor, muchas veces cuando las personas mayores se caen sufren de fractura de cadera. Es un tema del cual hablamos muchísimo y que escuchamos también. ¿Es verdad que los pacientes después no se terminan de recuperar de la fractura de cadera, pero más por un tema mental, que ya les da mucho miedo el caminar y empiezan a no querer salir, empiezan a no quererse levantar de la mesa, y eso evidentemente con el tiempo es una atrofia muscular? Dos cosas. Bien, es una atrofia muscular, pero algo que debemos saber se llama vasofobia o síndrome de miedo a caer. El síndrome de miedo a caer, como lo comentas, una persona a veces ni siquiera es caerse, como que casi se cae o cuasi caída. Esto le genera una angustia, un miedo, y después ya empieza a caminar lento o requiere siempre estar. Y la persona sola no camina, pero le das el brazo y camina muy normal. Este vasofobia o miedo a caer es frecuente en personas que ya se fracturaron, por ejemplo, la cadera. Además, la fractura de cadera genera atrofia muscular, debilidad y dolor. Entonces, desafortunadamente, alrededor de solamente el 30% al año tienen la funcionalidad previa a la caída. Es decir, es un gran riesgo una fractura de cadera, y por eso queremos prevenirla. Y por eso prevenir la fragilidad significa fortalecer músculos, fortalecer equilibrios, no caer y alimentarse muy bien con proteínas. Oiga, Doc, fíjese que vi un documental fantástico de las personas más longevas del mundo, y uno de estos lugares era Okinawa. Sí. Y me encantó porque hablaban muchísimo, evidentemente, de la alimentación, ¿no? De las batatas famosas, pero sobre todo plantaban en sus casas. Entonces cerraban así las piernitas y se agachaban y se levantaban, se agachaban y se levantaban. Y entonces esto hacía que tuvieran los huesos, o no sé cómo decir, la estructura de una manera fuerte. La alimentación entonces también es muy importante, aparte del ejercicio físico específico. ¿Qué ejercicio físico específico? Sí, por ejemplo, estos se bajaban y se subían. En general, el tronco inferior, de hecho, estas zonas azules que es en México tenemos unas, sí, ¿no? Estupendo, esto nos ayuda, a los geriatras nos encantó mucho, y de hecho estamos haciendo un estudio de zonas azules en México, luego se los platico. No solamente es el sentarse, agacharse, eso ayuda mucho, pero fortaleciéndolo. Es en otras partes que, por ejemplo, está inclinado, el que esté subiendo y bajando, por ejemplo. Cerdeña. Exactamente, o en nuestros pueblos, donde también la gente tiene que subir y bajar, también ellos tienen una mayor longevidad, pero sobre todo es que no se caen tan fácil como lo pueden hacer. Entonces tienen su equilibrio, nos volvemos a lo mismo, tienen mejor equilibrio, tienen mejor fuerza de extremidades, y eso ayuda mucho. Asociado a una alimentación sana, entonces tenemos esta triple combinación. Pero sobre todo es no te enfermes, y nadie va a querer enfermarse, pero si tienes diabetes, si tienes hipertensión, controla bien tus enfermedades, tómate tus medicamentos y desecha los medicamentos, o acude con tu médico para que te diga qué medicamentos sí puedes incluir y qué no. Hay muchos, como ya lo hemos platicado antes,
los medicamentos pueden generar somnolencia, caídas o pérdida del equilibrio. Y esto genera entonces la caída o que cada vez camines más lento o pierdas fuerza y evita así entonces el que tú puedas comer porque también te da sueño, comes muy poco y es un círculo negativo entre creemos que nos están ayudando algunos medicamentos, pero tenemos que tomar en cuenta y el médico debe decir que sí y que no. ¿El síndrome de fragilidad se puede revertir? Sí, justo lo que acabamos de comentar. El síndrome se debe de prevenir, pero muchas personas llega un momento, tienes alguna enfermedad, tienes 65, 70 años, te tuvieron que hospitalizar 5 días, por lo regular terminas con fragilidad porque caminas más lento, porque tienes menos fuerza, porque tienes más inestabilidad. Entonces, esos son los datos de fragilidad. Y lo puedes revertir haciendo ejercicio muscular, volviendo a caminar más, ¿Y no es un tema también de mental, de ir con un psicólogo o algo que nos ayude a creer en nosotros mismos? Muchas veces se combina, pero son cosas diferentes. El síndrome de fragilidad es una cuestión más física, es como si tu reserva interna se acabara. Y se combina muchas veces con depresión, muchísimo. De hecho, hay veces que estos síndromes, esta simbiosis que se genera entre depresión o ansiedad con fragilidad es una mala combinación porque cada vez estoy más débil y cada vez quiero esforzarme menos. Y más fatalista. Sí, totalmente. Y sobre todo, que viene al caso con esto, hay muchos adultos mayores que no quieren verse vulnerables y no quieren usar bastón o andadera o quizá también para escuchar, ¿no? ¿Cómo podemos acompañarlos en este proceso? Bien, lo primero es entenderlo, porque entendamos que esto es la pérdida de alguna función, es un duelo. El que yo use un aparato auditivo, el que yo use un bastón significa que ya no soy el mismo de antes. Entonces, como familia, primero comprenderlos, tratar de decirles, oye, esta es una oportunidad para mejorar, pero no decirle, lo tienes que hacer ni obligarlos. Tiene que haber cierto, como todo duelo, un proceso para poder entender y poder aceptar este dispositivo o esto. Primero, entenderlo. Segundo, a veces es necesario. Y ya está bien dicho, tanto los anteojos como las cuestiones auditivos nos permiten mantener la relación con el medio. Si se va disminuyendo, sobre todo la audición, tenemos más riesgo de terminar con demencia, Alzheimer en un tiempo futuro. Lo mismo pasa con la visión. Entre menos veamos o menos tengamos interacción con nuestro medio, audición, incluso la socialización, nos predispone más a demencia tipo Alzheimer. Se va uno desconectando. Así es. Qué impresión, doctor. Muchísimas gracias. Lo invito a que venga próximamente para platicar qué hacen todas estas personas que son tan longevas, como vivir en comunidad, cosas que ni siquiera nos imaginamos. Sería fantástico que lo platicáramos. Con El gusto. secreto de Pepe Bandera. Exacto. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Humberto Medina, señores.